¿Alguna vez te has detenido a observar la llama de una vela en un altar de muertos? No hablo de la luz que ilumina el rostro de un ser querido, sino de la sombra que proyecta detrás, esa penumbra que parece moverse con vida propia, estirándose hacia los rincones donde la vista no alcanza. Dicen que en esas fechas la frontera entre nuestro mundo y lo que hay más allá se vuelve tan delgada como el papel picado. Pero hay un peligro del que nadie te advierte. A veces, si el dolor es demasiado profundo o el olvido demasiado vasto, no es el alma de tu abuelo la que cruza el umbral. A veces, eres tú quien da el paso hacia el lugar equivocado. Bienvenido a una dimensión donde el color ha muerto y los recuerdos son la única moneda de cambio. Bienvenidos a la ofrenda gris. La noche del 2 de noviembre en la Ciudad de México siempre tiene un peso especial. No es solo el frío que cala los huesos, es esa mezcla de olor a copal, chocolate caliente y el perfume dulzón, casi narcótico, de miles de flores de cempasúchil. Mateo caminaba por el pasillo de su departamento, cargando un portarretratos antiguo. Era la foto de su bisabuelo, un hombre que murió antes de que él naciera, pero cuyo nombre cargaba como una herencia pesada. Colocó la foto en el centro del altar que había construido con esmero. Había niveles de papel crepé morado y naranja, calaveritas de azúcar, con nombres de amigos que ya no estaban, y un camino de pétalos que guiaba desde la puerta hasta la mesa. Encendió la última vela. El fósforo rascó el aire, y por un segundo, la llama fue de un azul eléctrico, antes de estabilizarse en el naranja habitual. Mateo suspiró, se sentía agotado. Cerró los ojos un momento, dejando que el calor de las velas le acariciara el rostro. Fue entonces cuando el silencio cambió. No fue que se hiciera más profundo, sino que se volvió denso, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por algo más pesado. Un zumbido sordo empezó a vibrar en sus oídos, el mismo sonido que escuchas cuando te sumerges bajo el agua fría. Al abrir los ojos, el mundo ya no era el mismo. El naranja vibrante del cempasúchil se había desvanecido. Mateo parpadeó, pensando que era un mareo, pero la realidad se mantuvo firme en su nueva y espantosa forma. Las flores sobre su mesa eran ahora de un color ceniza, marchitas, con los pétalos arrugados y cubiertos de un polvo fino que recordaba a la piel de un cadáver. El papel picado, antes alegre, colgaba como jirones de piel grisácea. Mateo retrocedió, tropezando con su propia silla. Miró hacia la ventana. La Ciudad de México, que siempre brilla con luces de neón y tráfico, era un desierto de sombras. El cielo no era negro, sino de un gris plomizo, estático, sin nubes ni estrellas. Los edificios parecían estar hechos de humo solidificado, con las fachadas descascaradas y las ventanas como cuencas de ojos vacías. Había entrado en 7 Alem, esa dimensión degradada, ese eco podrido de nuestra realidad donde van a parar las cosas y las personas que el mundo ha decidido borrar de su memoria. Salió a la calle, impulsado por un pánico irracional. El aire sabía a hierro y a polvo viejo. No había pájaros, no había viento, solo un silencio absoluto que se rompía ocasionalmente por el sonido de sus propios pasos sobre el asfalto agrietado. Al llegar a la esquina, vio a la primera figura. Era un hombre, o algo que alguna vez lo fue. Vestía ropas que parecían sacadas de una fotografía de los años 50, pero su cuerpo era una silueta difusa, sin bordes claros. No tenía rostro. En su lugar, una superficie lisa de color grisáceo se hundía donde deberían estar los ojos. El ser estaba arrodillado frente a una alcantarilla, tratando de recoger con manos temblorosas algo que no existía. «¿Hola?», susurró Mateo, y su voz sonó extraña, carente de eco, como si la atmósfera se tragara el sonido antes de que pudiera alejarse de su boca. La figura se detuvo. Lentamente, giró el cuello con un crujido seco, similar al de una rama rompiéndose. No habló, pero Mateo sintió un tirón en su pecho, una sensación de vacío que le robó el aliento. En ese momento lo comprendió. Esos seres, los olvidados de 7 Alem, no tenían identidad. Eran solo el hambre de ser alguien, y él, con su ropa de colores apagados pero aún visibles, con sus recuerdos frescos y su corazón latiendo, era un faro en medio de esa neblina eterna. De pronto, más figuras comenzaron a emerger de los portales oscuros de los edificios. Eran decenas, cientos de ellos. Se movían con una lentitud espasmódica, arrastrando los pies, pero todos se dirigían hacia él. Sus dedos largos y cenicientos se estiraban, buscando tocar su piel.
buscando arrancarle un fragmento de su historia. Mateo corrió. Sus pulmones ardían con el aire gélido y rancio. Las calles de la ciudad se retorcían de forma imposible. Lo que debería haber sido la Avenida Juárez se convertía en un callejón sin salida que terminaba en una pared de ladrillos, que lloraban un líquido negro. El espacio en 7 Alem no obedece a la geometría, sino a la decadencia. Llegó a lo que parecía ser la Plaza de la Constitución, el Zócalo. Pero en lugar de la majestuosa bandera y los edificios gubernamentales, solo había un inmenso vacío gris. En el centro, una estructura colosal se levantaba. Una pirámide hecha de objetos perdidos, fotos quemadas, zapatos sin par y llaves que ya no abrían ninguna puerta. Era la gran ofrenda de los olvidados. Allí, sentado en la base de la pirámide, estaba él. O algo que se le parecía. Era un hombre con sus mismos rasgos, pero su piel era translúcida, dejando ver venas negras que transportaban ceniza en lugar de sangre. El otro Mateo sostenía el portarretratos del bisabuelo que él mismo había puesto en su altar minutos, o eones, atrás. ¿Por qué me llamaste?, preguntó la entidad. Su voz era un coro de miles de susurros, una cacofonía de gente pidiendo ser recordada. «Yo no te llamé», logró articular Mateo, retrocediendo mientras los olvidados lo rodeaban, cerrando el círculo. «Solo quería honrar a mi familia». El ser se puso de pie. Al hacerlo, el suelo tembló. «En este lugar, honrar es una invitación. Pusiste una foto de alguien a quien no conocías, un nombre vacío, un espacio en blanco en tu árbol que nosotros podemos llenar. Tu altar no fue un puente para tu abuelo, fue un túnel para nosotros». Mateo sintió que sus manos empezaban a perder color. Sus uñas se tornaban grises y un frío entumecedor subía por sus muñecas. Los seres a su alrededor empezaron a murmurar su nombre. Mateo, Mateo. Cada vez que lo decían, él sentía que olvidaba algo de sí mismo. Olvidó el nombre de su primera mascota. Olvidó el color de la puerta de su casa. Olvidó el sabor del pan de muerto. Estaba siendo consumido. Estaban robando su color para poder cruzar de regreso, para usurpar su vida en el mundo que aún respira. ¡No!, gritó, clavando sus dedos en su propio brazo para sentir el dolor, para recordarse que estaba vivo. «Mi nombre es Mateo y este no es mi lugar». Buscó en sus bolsillos, desesperado. Sus dedos rozaron un pequeño objeto, el encendedor que había usado para las velas. Con manos temblorosas lo sacó. Era un objeto de allá, un objeto con propósito y fuego. La entidad gris retrocedió, siseando. El fuego en 7 Alem no es solo calor, es una anomalía, un fragmento de realidad pura que el vacío no puede digerir. Mateo accionó el encendedor. La pequeña llama naranja brilló con una intensidad cegadora en ese mundo de ceniza. Los olvidados lanzaron un chillido que no salió de sus gargantas, sino de las grietas del suelo. «El camino se cierra con lo que se abrió», se dijo a sí mismo, recordando las palabras de su abuela sobre los altares. Mateo no huyó de la pirámide, corrió hacia ella. Sabía que la foto del bisabuelo era el ancla, el punto de unión entre las dos dimensiones. El otro Mateo intentó detenerlo, extendiendo sus manos de humo, pero el joven clavó la llama del encendedor directamente en el marco de madera seca que la entidad sostenía. El fuego se propagó con una velocidad antinatural. No era un incendio común, era una combustión de olvido. Las llamas devoraban la pirámide de objetos perdidos, tornándose de un color violeta furioso. El cielo gris comenzó a rasgarse, revelando detrás una oscuridad aún más profunda. Pero en el centro de esa oscuridad, Mateo vio una chispa, la luz de las velas de su propio departamento. El mundo a su alrededor empezó a desmoronarse como papel quemado. Los olvidados se deshacían en nubes de hollín, susurrando por última vez nombres que ya nadie reconocería. El otro Mateo lo miró con una tristeza infinita antes de disolverse. Una mirada que decía, «Tú también serás olvidado algún día». Un estallido de calor lo golpeó de frente. Mateo despertó de golpe, cayendo de la silla. El olor a incienso y copal lo inundó, pero esta vez era fuerte, casi asfixiante. Sus ojos buscaron desesperadamente el altar. Las velas seguían encendidas, pero la cera se había derramado formando figuras grotescas en el mantel. Se levantó, temblando, y miró la foto del bisabuelo. El marco estaba intacto, pero la imagen había cambiado.
El hombre de la foto ya no miraba a la cámara con seriedad. Ahora tenía una mano extendida, como si intentara salir del papel, y su rostro tenía los rasgos exactos de Mateo. Se miró las manos. Habían recuperado su color, pero bajo sus uñas quedaba un rastro de polvo gris que no se quitaba con nada. Un polvo fino, como ceniza humana. Desde esa noche, Mateo ya no pone altares. Vive en un departamento iluminado por luces blancas, huyendo de las sombras y de las tradiciones. Porque él sabe lo que hay del otro lado. Sabe que Siete Alem no es un lugar lejano, sino una capa de mugre que se acumula debajo de nuestra realidad. Y tú, que me escuchas, antes de encender una vela este año, antes de invitar a los que ya se fueron, asegúrate de que realmente sepas a quién estás llamando. Porque en la ofrenda gris no todos buscan el camino a casa. Algunos solo buscan un cuerpo para salir del olvido. Y quizás, mientras miras tu altar esta noche, notes que una de las fotos te está mirando con demasiada atención. No te confíes, en Siete Alem el hambre de existencia nunca muere. Solo espera a que cierres los ojos para ocupar tu lugar.